Alimento diario. Serie "Y será predicado este Evangelio del Reino". Título del volumen 2. Preparados para la venida secreta de Cristo. Autor André Dong. Semana 4, día viernes. Disfrutamos con oración y yendo, predicad, diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Y yendo, amén, predicad, aleluya, diciendo: el reino de los cielos, sí, amén, se ha acercado. Mateo, capítulo 10, verso 7. Hoy presentamos: el Señor envía a sus discípulos. El Señor instruyó a los discípulos a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel, porque la salvación estaba destinada primeramente a esa nación, conforme a lo que leemos. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Mateo capítulo 10, versos 5 y 6. Pese a ello, en el último capítulo de Mateo leemos la siguiente orden del Señor a los discípulos: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28, 19. La gracia del Señor, la salvación, llegó a los gentiles. En el capítulo 10 de Hechos, vemos que en la casa de Cornelio, la puerta del Evangelio se abrió para los gentiles. ¡Aleluya! Somos frutos de esa apertura y recibimos tal gracia. Hoy el Evangelio es para todos, sin distinción. Señor Jesús. Las instrucciones del Señor era que se predicara el Evangelio del reino de los cielos. Es interesante observar que tanto Juan el Bautista como el mismo Señor Jesús advirtieron: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. El arrepentimiento no es solo un cambio de 180 grados, porque si fuera así, continuaríamos en el mismo plano terrenal. Arrepentirse es principalmente cambiar de plano, es ser trasladado de lo terrenal a lo celestial. El Señor también los envió a sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos y expulsar demonios, haciéndoles la siguiente recomendación: ¿de gracia recibisteis? Pues dad de gracia. Ese punto es muy importante e incluye no depender de ningún recurso terrenal, tal como oro, tal como plata. Necesitamos anunciar el Evangelio confiando totalmente en el Señor. Hace algún tiempo, el CEPEV de Foz de Iguazú tenía la práctica llamada Dios te bendiga. Los hermanos salían a practicar el colportaje sin ningún recurso personal. Dejaban todo atrás: billetera, chequera, tarjetas de crédito, etc. Entonces, si no vendían, no se alimentaban. Eso los llevaba a depender totalmente del Señor. Muchos clamaban: oh Señor Jesús, ayúdame a vender estos libros. Quiero depender totalmente del recurso que viene de los cielos.
Por consiguiente, para predicar el Evangelio no necesitamos apegarnos a los recursos terrenales. Querido lector, el Señor va a proveer de todo, porque el obrero es digno de su alimento. Los cielos son los que nos suplen, no necesitamos preocuparnos. Ciertamente seremos guardados y protegidos. Nadie pasará hambre. Si al salir a predicar el Evangelio alguien no nos recibe, no debemos concluir en nuestro corazón que aquella persona o casa está condenada. No debemos actuar así. Más bien debemos entregar todo al Señor. Él es aquel que escudriña la mente y el corazón. Sabe todas las cosas. En cuanto a nosotros, debemos mantener nuestro corazón puro, depender totalmente del Señor. El Señor también nos orienta a ser prudentes, porque si vacilamos, sufriremos el ataque de Satanás. Mateo capítulo 10, verso 16. Por otro lado, necesitamos ser sencillos como las palomas. Asimismo, leemos sobre la advertencia de que seremos aborrecidos por causa del nombre del Señor. Este hecho fue muy marcado en el primer siglo, cuando los apóstoles fueron encarcelados y enfrentaron tribunales y a los gobernadores y reyes. El mismo apóstol Pablo pasó por eso, pero gracias al Señor actualmente vivimos en un país libre, donde hay libertad para predicar el Evangelio. En aquella época había oposición del judaísmo y todo era muy difícil. Hoy tenemos más libertad y necesitamos aprovecharla, perseverando hasta el fin, porque ese es el camino de la salvación. En su cuidado por nosotros, el Señor es muy detallista. Hasta los cabellos de nuestra cabeza están todos enumerados y somos más valiosos que los pajarillos. Mateo 10, versículo 30 y 31. El Señor además nos da un gran estímulo. A cualquiera, pues, que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¡Aleluya! Prosiguiendo en el capítulo 10, el que a vosotros recibe, a mí también me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta, por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que recibe a un justo, por cuanto es justo, recompensa de justo también recibirá. Y cualquiera que dé a uno de estos pequeñitos un vaso de agua fría solamente, por cuanto es discípulo, de cierto os digo, que no perderá su recompensa. Aquí todo es un incentivo para que prediquemos el Evangelio. Tenemos una cobertura total que viene de los cielos, Señor Jesús. El llamamiento de los discípulos también es para nosotros, porque el Señor está formando a su ejército celestial. Él nos está reclutando aquí en la tierra para traer su reino. Digamos entonces, sí y amén. Jesús es el Señor. Pregunta para hoy: ¿cuál es el origen de los recursos que nos sustentan en la predicación del Evangelio? Si le gustó esta palabra, deje su disfrute o punto clave en la sección comentarios de este canal. Sean todos muy bendecidos.